Diciembre de 2021. Como periodista científico, he sido testigo de una variedad de eventos extraños e inexplicables. Sin embargo, nada me preparó para el misterio que comenzó a desplegarse frente a mis ojos en el Ártico. Todo se desencadenó con una serie de temblores y terremotos inusuales en las proximidades del Polo Norte. Como reportero principal de una revista de renombre científico, me designaron para investigar junto a un equipo de sismólogos y glaciólogos. Una vez en el lugar, nos dimos cuenta de que estos temblores se originaban directamente bajo la capa de hielo, lo cual resultaba sumamente inusual. Mientras rastreábamos los epicentros, observamos auroras boreales extrañas que parecían latir al compás de los temblores. Eran distintas a cualquier fenómeno natural que hubiésemos presenciado antes, casi parecían artificiales. Después de días enteros de análisis sísmico, finalmente hallamos la fuente. Enclavada profundamente bajo la manta de hielo, yacía una estructura metálica inmensa, del tamaño de un rascacielos. Al examinarla con vehículos submarinos, descubrimos que estaba repleta de tecnología avanzada, desconocida para cualquiera de nosotros. Lo más perturbador era una especie de panel de control que mostraba una cuenta regresiva que señalaba 11 años, 6 meses y 14 días hasta llegar a cero. No teníamos idea de las implicaciones cuando llegara a ese punto. Tras superar la primera impresión de asombro, comenzamos a debatir de manera intensa sobre cómo proceder. Algunos argumentaban a favor de comunicar inmediatamente el hallazgo al mundo. Otros sostenían que eso desencadenaría un pánico global. Unos pocos incluso sugerían sabotear o destruir la misteriosa maquinaria para prevenir una posible catástrofe. Estaba dividido. Como periodista, sentía la obligación de dar a conocer nuestro descubrimiento. No obstante, también comprendía los riesgos. ¿Qué sucedería si estábamos equivocados y no significaba nada? Podríamos desatar el caos global por una falsa alarma. Mientras nuestro equipo se enfrascaba en debates, quedó claro que ninguno de nosotros tenía idea de lo que realmente estábamos enfrentando. La tecnología era excesivamente avanzada. Esta estructura podía tener cientos, miles o incluso millones de años. Quizás se dejó como advertencia o recordatorio por una civilización precursora de la que no tenemos registros. En nuestra arrogancia, habíamos asumido que éramos los primeros en alcanzar este nivel de tecnología. Sin embargo, ahora nos enfrentábamos a evidencia de que no éramos únicos, ni los primeros. Quienesquiera que hubieran construido esta máquina tenían el poder de alterar el mundo tal como lo conocemos. Con esta comprensión, la discusión cambió de tono. Ya no se trataba solamente de nuestro descubrimiento, sino de la suerte misma de la humanidad. ¿Teníamos el derecho de decidir qué hacer? Ninguna generación anterior había enfrentado un dilema ético de esta magnitud. Finalmente, tomamos la difícil decisión de mantener todo en secreto, al menos temporalmente. Necesitábamos más tiempo para entender la naturaleza de esta tecnología antes de dar la alarma. ¿Quién sabe qué consecuencias podría tener revelar esta información demasiado pronto? Mantener un secreto de esta magnitud me llena de culpa. No obstante, es un riesgo que debemos asumir hasta que tengamos más información. Mientras tanto, el reloj sigue avanzando, marcando el tiempo restante hasta el momento de la verdad. Solo podemos especular sobre lo que ocurrirá cuando llegue a cero. Si el video te gustó, por favor dale like y compartir, me ayudaría mucho.